Esa noche había llegado a casa tras una larga jornada laboral, por ende solo quería ver un poco de televisión antes de irme a dormir. Estuve indagando en diferentes canales por más de media hora sin encontrar algún programa que pudiera distraerme del estrés acumulado. Estaba por rendirme, hasta que escuché la introducción de un viejo programa. Para estas alturas todos deben saber de cuál se trata. Por más de una hora estuve riendo y recordando varios momentos de mi niñez. Varios sucesos que viví en compañía de mis amigos mientras reflejábamos las travesuras y momentos icónicos del programa. Luego de un rato muy agradable, apagué la televisión y me propuse a descansar para la jornada laboral del día siguiente. Más tarde esa misma noche me levanté en la madrugada para ir a por un vaso con agua. Me estremeció escuchar una voz. Una voz que no había escuchado en años. Una voz que no tenía por qué estar ahí. Repentinamente el sonido de la estática se hizo presente rompiendo el silencio en la casa. Caminé directo al televisor que se encontraba encendido. Por alguna razón, algo dentro de mí me estaba obligando a ver lo que la televisión estaba por mostrarme. El capítulo comenzaba con el Chavo y Kiko en el patio de la vecindad, preparándose para ir a la escuela. Luego de un par de chistes, el Chavo le comentó a Kiko sobre una broma que le tenían preparada al profesor Girafales. La broma consistía en asustar al profesor con una serpiente de mentiras, la cual tenía un diseño muy detallado que le daba un toque realista. Al inicio Kiko no estaba del todo convencido, pero tras una charla con el Chavo Kiko accedió. Al llegar al salón ñoño los estaba esperando con una caja de regalo. Introdujeron la serpiente falsa en la caja y esperaron pacientemente a que iniciaran las clases. Finalmente el profesor había llegado al salón, y tras unas escenas divertidas en el salón, había llegado la hora del recreo. Cuando todos salieron, Kiko se quedó para entregarle la caja de regalo al profesor Girafales, argumentando que era un regalo que le querían dar por haber sido un excelente profesor, y por hacer muy feliz a su madre. A lo que el profesor Girafales recibió la caja de muy buena manera. Kiko salió del salón conteniendo la risa y caminando hacia donde estaban el Chavo y ñoño en el patio para darles la noticia de que el profesor había mordido el anzuelo. Como era de esperarse, la broma se efectuó. El profesor Girafales salió corriendo y gritando del salón de una manera muy graciosa. Lo que los niños no esperaban era que el profesor correría hasta la calle. Los niños no podían parar de reír, hasta escuchar un sonido horrible que provino de la calle, el cual hizo que sus risas se detuvieran en seco. Los niños salieron a la calle, siendo recibidos por una escena grotesca. Un auto había embestido al profesor Girafales, con tanta fuerza, que los restos del profesor quedaron esparcidos por todo el pavimento. Los niños veían la escena con una muestra de horror y asco en sus rostros. Sin embargo, mi rostro no reflejaba lo mismo. Mi expresión en ese momento era de puro dolor. Más que por la muerte del profesor Girafales. Era porque esta escena se me hacía muy familiar. La cámara se desvaneció a negro. Al volver, se veía a Kiko y a doña Florinda entrando a la vecindad vestidos completamente de negro. Venían del funeral del profesor. Doña Florinda estaba devastada, mientras que Kiko no paraba de sollozar. El Chavo los veía con una cara que reflejaba miedo y tristeza. Doña Florinda entró a la casa, mientras que Kiko y el Chavo se sentaron en las escaleras. El Chavo no paraba de pedir perdón a Kiko por haberlo hecho parte de la broma que acabó con el profesor. Kiko estaba muy enojado con el Chavo. Y tras una discusión le dijo que no quería volverle a hablar. Kiko caminó muy molesto hacia su casa, mientras el Chavo lo veía con una expresión de tristeza.
Más tarde, se veía a Kiko acostado en su habitación, mirando fijamente la pared con tristeza. Al parecer se había arrepentido de todo lo que le había dicho al chavo. Pero pese a haber sido una broma inocente, habían ocasionado un gran daño. Un daño por el que tenían que pagar las consecuencias. De repente, Kiko se levantó de su cama al escuchar un sonido que provenía de la sala. Salió de su cuarto, y al adentrarse en la oscuridad, finalmente vio lo que estaba ocasionando el ruido. Kiko abrió los ojos de par en par, al ver a alguien de espaldas. Parecía tratarse del profesor Girafales. Estaba ahí, en medio de la oscuridad, sin moverse, sin voltear. Kiko caminó lentamente hacia él, hasta llamarlo. «Profesor Girafales». Tras la revelación, la criatura le arrojó a Kiko algo rojizo. Kiko vio con horror que se trataba de un cráneo ensangrentado con restos de carne colgando. Horrorizado, salió corriendo de la casa mientras aquella criatura lo seguía lentamente. Al salir al patio, vio al chavo, estaba tirado en medio del patio, sin cabeza. Descubriendo de quién era ese cráneo, Kiko cayó de rodillas al suelo, y tras vomitar, rompió en llanto. La criatura salió de la casa de Kiko, y caminó lentamente hacia él. Había un precio que debía pagarse. La criatura tomó a Kiko, y con sus manos, lo decapitó de manera muy grotesca. El episodio finalizó enfocando los cuerpos decapitados del chavo y Kiko. Probablemente la criatura le había hecho lo mismo a Ñoño fuera de cámara. Sin embargo, los créditos mostraban mi nombre, junto a los nombres de mis antiguos amigos. La televisión se apagó. Me senté en el sofá tratando de procesar lo sucedido. Aquel capítulo había reflejado un suceso de mi adolescencia. Aquella broma que yo y mis amigos le habíamos hecho a mi profesor de secundaria, el cual había muerto por culpa nuestra. Siendo la razón por la que dejé de hablarles. Cargando con la culpa de aquello por años. Han pasado días desde que vi aquel capítulo. Sé que el profesor vendrá por mí en cualquier momento, ya que llevo días escuchándolo en mi casa. Escribo esto para que sepan qué fue lo que sucedió cuando me encuentren sin cabeza. Y sobre todo, para confesar aquel crimen que fue reflejado en un capítulo del Chavo del Ocho. Creo que ya está afuera de mi habitación. Adiós.